Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar su clase número 3 de su curso de base de datos 1. El día de hoy vamos a estar viendo principalmente los comandos que tienen que ver con el Data Manipulation Language, el DML. La semana pasada ya comenzamos con algunas instrucciones como el insert into y explicamos básicamente la instrucción select. Hoy vamos a explicar a profundidad la instrucción select. Y vamos entonces también con las instrucciones update para actualizar datos y delete para borrar registros. Todo eso como parte del lenguaje de manipulación de datos. Antes de entrar en lo que es estos nuevos comandos que vamos a estar el día de hoy, vamos a terminar de verificar la creación de llaves foráneas, que la semana pasada estuvimos creando tablas. Y en esa creación de tablas pudimos explicar lo que era la primary key, pero también existían tablas que tenían llaves foráneas que no llegamos a poder explicar eso precisamente para poder adelantar en los otros comandos, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar viendo lo que son las llaves foráneas y cómo definimos llaves foráneas en la aplicación. Déjenme cambiarme de pantalla para ir directamente al MySQL y podamos entonces ver el tema de la definición de llaves foráneas. Bien. La semana pasada pudimos ver entonces la creación de nuestra tabla de clientes. Voy a extraer el script de la creación que hicimos la semana pasada. Aquí está. Ya directamente podemos generar nosotros el script de la base de datos ya una vez construida. Él puede recrear eso, el mismo gestor. Y aquí lo ven cómo lo genera él, ¿verdad? Bien. Pero nosotros, digamos que eso no terminaba ahí. Nosotros teníamos, era un diagrama, que es como el que ven a continuación, que venía desde la primera clase. En la primera clase entonces teníamos la tabla de clientes, que amarraba con una tabla de pedidos y que de alguna manera la tabla de pedidos tiene llave principal y llave foránea. Entonces vamos a completar este ciclo, por lo menos para que sepan cómo es la instrucción de la creación de llave foránea cuando la tabla lo necesite, ¿verdad? Entonces ya nosotros construimos esta tabla la semana pasada. Ahora vamos a construir esta tabla y principalmente a definir la llave primaria y la llave primaria y la llave secundaria cuando así la tabla lo necesite. Bien, entonces vamos a ver, vamos a crear la tabla de pedidos, va a ser con estos campos, ID pedido, fecha, total y ID cliente. Vamos para allá. Bien, aquí tengo la tabla de clientes, voy a abrir una nueva página de SQL para entonces hacer la creación. Déjenme agrandarla para que la puedan ver sin problema. Bien, la creación entonces de la tabla de pedidos. ¿Sí? Create table pedidos. Abro paréntesis aquí y voy entonces colocando el primero que sería ID pedido. ID pedido ya sabemos que es la llave, así que va como not null y también como primary key. Además de eso tenemos el campo fecha, que es de tipo date. ¿Sí? La fecha siempre tenemos que declarar la date. Y voy a colocar aquí que no puede ser nulo. También viene el total. El total, ya habíamos dicho que cuando tengan tipos de datos donde van a almacenar valores numéricos, ya sea salarios, totales, montos, precios, yo les recomiendo siempre declararlas como 12,2 y con esa no van a tener ningún tipo de problema. Bien, de ahí entonces el ID cliente, ¿verdad? Que era la llave foránea. Como es una llave, aunque sea llave foránea, hay que colocarle que sea not null. Bien. Hasta aquí, digamos, igual que lo que estábamos haciendo la semana pasada. Vamos a hacer entonces nuestra primera declaración de una llave foránea.
aquí entonces ustedes le van a colocar foreign key. Fíjense que aquí el mismo editor nos ayuda. Yo le doy tab, foreign key, y en paréntesis ustedes van a poner cuál es el campo de esta tabla que es llave foránea. Entonces ustedes lo van a especificar aquí, le dicen, ok, es el ID cliente. ¿Ya? Ahí ustedes están definiendo que el ID cliente de esta tabla es la llave foránea. Sin embargo, tienen que también colocarle de dónde viene referenciada o con quién es que está siendo referenciada este campo. Entonces ustedes van a poner aquí reference y van a poner entonces la tabla de donde venía este campo. Ponen aquí clientes y en paréntesis ponen el campo de donde venía. Bien. Y al final cierran paréntesis. De esta manera, ustedes definen una llave foránea cuando están creando la tabla, ¿verdad? Entonces voy a tratar de buscar la imagen, a ver si la puedo tener las dos a la vez. Sí, vean que entonces tenemos el ID pedido, la fecha, el total y el ID cliente. Y el ID cliente es precisamente el que nos va a dar la llave foránea, ¿sí? Foreign key aquí. Y de qué manera declaramos esa llave foránea es precisamente como lo hicimos acá. Entonces, ¿sí? Foreign key, ID cliente. Este ID cliente, quiero marcarlo aquí, este que colocamos acá, es el campo de esta misma tabla, o sea, este. En este caso, los campos se llaman igual, por eso quizá pueda haber una confusión. Pero este ID cliente que coloco aquí en el foreign key es de esta tabla. Y voy a marcar con otro color. Esta que es referencia, eso significa que esta tabla es la externa, ¿sí? Esta es la externa que hace, digamos que lo que quiero hacer es relacionarla. Está la tabla cliente, que es externa, y el campo de esa tabla. ¿Sí? Entonces, lo que está a la izquierda tiene que ver con la tabla que estoy creando, que es el ID cliente de pedidos. Y lo que está a la derecha es la tabla externa de la tabla clientes, el campo ID cliente, es el que relaciona. ¿Sí? De esta manera, entonces, yo establezco mi llave foránea en esta tabla que lo necesitaba. Y se acuerdan que, o sea, ¿cómo sé que necesito una llave foránea? Porque el mismo diagrama te lo debe indicar. Fíjense que aquí el diagrama, en teoría, te indicaba que era una llave foránea, ¿sí? Porque estaba subrayada con guiones. Por eso necesito saber cuál es la llave foránea y cuál es la llave principal. Identificarla, porque al momento de crear la tabla dentro de la base, tengo que saber exactamente cuál es el comando que le voy a colocar a cada uno. Bien. Bien, consulta con la creación de llaves foráneas. Quería cerrar ese tema ya que estábamos viendo lo de la semana pasada. Para cerrar el tema sería la definición de la llave foránea. ¿Preguntas aquí? Bien, no hay preguntas, entonces pasamos a los temas entonces nuevos de esta semana. Bien, esta semana, como había mencionado, vamos a ver entonces lo que es adentrarnos entonces a los temas de Data Manipulation Language. Tiene que ver todo con acceso a datos y modificación de datos. Bien, en el DML, que es principalmente los que nosotros los programadores, cuando manejamos base de datos, utilizamos. La semana pasada estuvimos viendo el DDL, que tiene que ver con estructura. Es importante aprenderlas, pero la verdad, cuando ustedes están en un centro de cómputo y los ponen a administrar bases de datos o lo ponen a manejar bases de datos, las sentencias que ustedes ven son estas 4 que están aquí. O sea, estas son las 4 sentencias más importantes que todo programador debe saber. Insert into, delete, select y update.
El insert, lo vimos la semana pasada, inserta registros en las estructuras o tablas. Delete, borra registros en las estructuras o tablas. Select es, digamos que la instrucción por excelencia para consultar. Lo que hace es consulta de la base de datos o de las tablas. Y el update lo que hace es actualizar información que en algún momento tengo que cambiar. Por cualquier razón tengo que hacer cambios de datos. Entonces el update es el que me sirve. Vamos entonces a ver los comandos de estos que no hemos visto todavía. Bien, comencemos entonces con la instrucción más importante y que ustedes deberían conocer a la perfección, la instrucción select. Recuerden que SQL es un lenguaje de consulta. Entonces, este comando en especial es el comando de consulta, o sea que básicamente es el comando más relevante de todos los que vamos a ver. Entonces, tiene, digamos, varias aplicaciones que utilizar o varios subcomandos que utilizar. Primero el select. En el select nosotros vamos a definir las columnas que queremos ver o visualizar en pantalla. Nosotros definimos las columnas o campos que queremos ver en pantalla. Tenemos dos opciones aquí cuando vamos a ver esas columnas. Puedo colocar todas y todas normalmente se va a estar definiendo por el asterisco. O podemos colocar un distinct, que el distinct lo que hace es que cuando ustedes tienen registros que se van presentando y no quieren que los registros se presenten de manera repetida, ustedes le ubican un distinct y él entonces va a dejar, va a evitar que se repita. Ejemplo, si yo tengo varios empleados o clientes que son de nacionalidad panameña, yo puedo hacer un select para ver las nacionalidades de todos los clientes. Y si yo pongo nacionalidad, me van a salir todo el listado de clientes con su respectiva nacionalidad. Pero si solamente quiero ver las distintas nacionalidades, yo entonces pongo distinct en nacionalidad y me aparecen entonces que me va a decir Panamá, Venezuela, Colombia, solo 3. De esa manera yo puedo entonces obtener un resultado de los distintos valores que tenga un campo en específico. Para eso uso el distinct. Bien, ahora una de las instrucciones principales en el select es el from. El from lo que indica es de dónde voy a sacar información, ¿sí? Aquí uno tiene que indicar la tabla o las tablas de donde se va a recuperar los datos, ¿sí? Puede ser una o puede ser varias, ¿sí? Eso lo vamos a explicar más adelante. El where, si quieres hacer algunos filtros de la cantidad de registros que te van a presentar, entonces necesitas usar el where. El where es la manera de filtrar la información. Si yo le hago un select de toda la tabla de clientes, me los presenta a todos. Si tengo 300 clientes, me los presentará a todos. Pero si yo quiero todos los clientes que me hayan comprado o que tengan, digamos, operaciones en una sucursal en especial, entonces yo tengo que usar el where para decirle, no quiero todos, quiero solamente lo que han comprado en la sucursal, no sé, de Metromol. Entonces ya no me va a dar los 300 clientes, me va a dar 50 clientes. ¿Sí? Entonces el where lo que hace es filtrarme la información dependiendo de las condiciones o criterios que ustedes quieran buscar o filtrar. ¿Sí? Entonces el where en realidad es una búsqueda o un filtro de registros. Hay ocasiones entonces que también vamos a usar el group by para agrupar datos. Ya esto es cuando ustedes quieren ver cantidad de pedidos que tienen, totales de la suma. Entonces ustedes tienen que agrupar información y para eso se usa el group by. La instrucción having es un filtro pero para grupos y la instrucción order by es cuando ustedes quieren ordenar los resultados que ustedes tienen en el select de manera personalizada. Ustedes quieren ordenar de manera descendente o ascendente, entonces van a usar el order by para que esa información se presente en el orden que ustedes quieren. Bien, vamos a hacer entonces algunos ejemplos primero aquí y después en la base de datos, ¿sí? Vamos a decir que tenemos una tabla de empleados completamente cargada.
digamos que esta es nuestra tabla de empleados, tenemos 15 empleados en esa tabla de empleados. Con estos campos, número, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, departamento y salario. ¿Sí? Esta es mi tabla de empleados. Bien, ahora de esa tabla de empleados, me dicen que quieren ver, solo quieren visualizar el nombre, el apellido, la cédula y la edad de todos los empleados. ¿Sí? Alguien me hace esa petición. No, no quieren ver toda la tabla, solamente quieren ver nombre, apellido, cédula y edad de todos los empleados. ¿Cómo hago eso yo en el Select? Bien, vamos a verlo. Entonces yo ubico primero la instrucción Select. Después del Select, vienen los campos o columnas que quiero presentar o que quiero mostrar. Entonces ustedes van a colocar los nombres de los campos. Importante, tienen que ser exactamente igual que en los nombres de sus campos que tienen en la tabla. ¿Sí? Llamo aquí apellido, cédula, edad. No pueden colocar de manera diferente, un nombre diferente o ponerle una S. Tiene que ser exactamente igual. Si falla por una letra, ya le da un error. ¿Sí? Tiene que ser exactamente el nombre de los campos. Y no pueden inventarse un campo. Tiene que ser exactamente los que están allí. Bien. Ahora, ¿de dónde voy a sacar esa información? Es lo que viene a continuación. Para eso necesito el from. Y el from, lo que va al lado del from es el nombre de la tabla o las tablas de donde voy a generar esa información. Podría ser de varias tablas, ¿sí? En esta ocasión solamente queremos de una sola tabla. Me pregunta si incluye mayúsculas a minúsculas. No, no es, acepta las dos, en realidad acepta las dos. Va a depender mucho más de la configuración de la base de datos. Bien, el from entonces es donde ustedes le especifican de qué tabla va a generar la información. Si ustedes necesitan la información de varias tablas, entonces aquí irían separados por comas las distintas tablas. En este caso, o para ser más simple, o para aprender las instrucciones de manera más sencilla, nosotros vamos a estar haciendo todas las operaciones solo con una tabla por ahora. Bien, entonces mi tabla de empleados es donde está la información, yo se la le indico en el from. Entonces, ahí están las columnas o campos. Con este select que acabo de colocar aquí, entonces yo cumplo con los que me están pidiendo acá. Se desea visualizar el nombre, el apellido, la cédula de edad. Eso es lo que coloco aquí. De todos los empleados, como no me están diciendo que quieren un filtro en específico, entonces yo pongo from empleados y ya. Ahí acaba porque me están diciendo que lo quieren de todos. Entonces, así, como la instrucción que está aquí en pantalla, es lo correcto. ¿Cuál va a ser el resultado cuando yo genere eso? Que él va a seleccionar esa columna, así como gráficamente aquí se los trato de mostrar. Va a seleccionar las columnas que yo le indiqué, las va a separar y las va entonces a mostrar en un cuadro. Bien, este sería mi resultado cuando yo genere este select. Me va a traer solo el nombre, el apellido, la cédula y de edad de todos los empleados. ¿Sí? Entonces, básicamente es la traducción de mi select, de lo que yo acabo de hacer, de este código en la consulta. Coloqué los campos, así que él fue y los buscó. Dice que de la tabla de empleados y entonces me lo trajo de la tabla de empleados y me los muestra todos. Fíjense que son 15 empleados y él en el cuadro me va a mostrar los 15 porque yo no le he dicho que me filtre a nadie. Le he dicho que me traiga las columnas de todos los empleados y ese va a ser mi resultado. Bien, vamos a ver entonces otro ejemplo donde me van a solicitar diferentes tipos de información de la misma tabla, ¿sí? Para mantenernos, digamos, en el mismo ejemplo. Bien, mantenemos la misma tabla, me va a cambiar la consulta. Dice, desea visualizar el nombre, el apellido, la cédula y el departamento de todos los empleados del departamento de contabilidad. Fíjense que ahora me hacen una condición. Ya no dice que quiero verle a todos, quiero ver a los empleados del departamento de contabilidad. Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos eso en el select. Ubico el select y ubico los campos o columnas.
El nombre, apellido, la cédula del departamento. ¿Se dan cuenta? Cambiaron los datos de los que me estuvieron pidiendo anteriormente. Pero yo consigo, como tengo los nombres de las columnas ahí arriba, yo los puedo colocar aquí. Nombre, apellido, cédula, departamento. El from, el mismo porque solamente es de la tabla de empleados. Lo que va a cambiar es ahora, porque me dicen esta condición que dice acá. Quiere ver los empleados del departamento de contabilidad, solamente del departamento de contabilidad. Eso significa que si yo me voy aquí al departamento, a la columna de departamento que está aquí y busco contabilidad, él quiere ver a este y a este. O sea, solo quiere ver a 3 registros. Solo quiere ver 3 empleados. ¿Sí? ¿Cómo hago eso para que entonces la base de datos automáticamente me busque esa información? Yo tengo que usar entonces la instrucción where. El where me va a ayudar a buscar de todos los empleados lo que cumpla con la condición. En el where normalmente va el nombre de uno de los campos y un dato que hagas el criterio de comparación allí. Vamos con esto. El nombre del campo se llama departamento. Aquí lo puse. Eso lo que quiere decir es, quiero que busque por departamento el que diga la palabra contabilidad. Como el departamento es de tipo bar chart, yo se lo tengo que poner en este apóstrofe. Aquí lo ven. Y coloco entonces igual. Eso quiere decir que solo buscas los que sean exactamente igual a contabilidad. Eso es lo que coloco en el where. En el where se coloca un criterio de búsqueda o selección. Vamos a ver entonces qué hace el gestor cuando interpreta este select. Él va y busca, selecciona los registros que cumplan con el where. ¿Sí? Solo los que cumplan con el where. Y luego entonces va a presentar esos resultados. El resultado de esto sería el siguiente. Ahí está. Nombre, apellido, cédula y departamento. ¿Sí? Fíjense que me trajo esos 4 columnas y se dan cuenta que solo me trajo 3 registros porque eso fue lo que encontró. ¿Sí? Tomó en cuenta que el where dice que solamente quiere ver los del departamento de contabilidad y eso es lo que me trae. ¿Sí? Evidentemente estoy haciendo la práctica con una tabla muy pequeña que nosotros vemos todos los resultados de la tabla en un solo pantallazo, pero podrían ser 700 empleados, ¿ya? Y obviamente ahí sí, la consulta me va a traer solamente los que cumplan con eso. Bien, vamos a ver otro ejemplo entonces con el select. Misma tabla de empleados, pero ahora me cambian la condición que quieren ver. Dicen, quieren visualizar todos los campos. Bien. Y dice, de todos los empleados del departamento de producción, fíjense aquí ya entonces tenemos un criterio de selección, pero me aplican otro, dice, y salario menor que 1000. Entonces tenemos 2 criterios de selección aquí. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo colocamos este select. Comenzamos con el select. Pero ahora, fíjense que yo voy a colocarle asterisco. ¿Por qué? Porque asterisco lo que va a representar es que quiere ver todos los campos. La semana pasada yo les di una instrucción básica para el select y fue precisamente esta, select asterisco from clientes. Y uno de los puntos del taller que tenían que entregar era ver toda la tabla de proveedores. Ahí entonces era select asterisco from proveedores. Porque el asterisco lo que significa es, quiero ver todos los campos. ¿Sí? Porque eso es lo que me están pidiendo. Por supuesto que yo también podría, en vez de asterisco, puedo colocar aquí nombre, coma, apellido, coma, edad, o sea, todos. Yo puedo colocar todos los campos aquí. Claro que me voy a demorar en escribir todos esos campos uno tras otro. Si quiero verlos todos, entonces el gestor lo que dice, o el que crea el SQL dice, solo ponga asterisco y ya. Te va a traer todos los campos, ¿sí? Por eso, select asterisco from es una de las instrucciones más utilizadas en bases de datos, a cualquier nivel y cualquier usuario. Normalmente, uno siempre coloca select asterisco from
para buscar una estructura de una tabla, cuántos registros tiene, y uno va como que colocando eso y siempre ubica select asterisco from. Va a ser las instrucciones que ustedes más conozcan. Porque ahí es una manera rápida de ver todos los campos de la tabla sin tener que estar definiéndola una por una. Bien, en el from, obviamente, la tabla que quieren buscar la información. El cambio viene aquí, donde entonces en el where me pidieron dos condiciones. Que busque el departamento de producción. Eso quiere decir, si yo me voy aquí a departamentos y empiezo a buscar producción, quiere decir que van a buscar este, este y este. Obviamente son mucho más de lo que tenían en contabilidad. Ahora, pero me da otra condición de que el salario sea menor a 1000. Eso quiere decir que solamente quiere ver a este y a este. Y este. Al final, lo que cumple con los dos criterios solamente son esos tres. Los otros no cumplen. Bien, ¿cómo ubico eso acá? Le voy a poner entonces el primer criterio. Departamento igual producción. ¿Sí? Como me están pidiendo otro criterio, yo voy a utilizar la compuerta lógica AND. ¿Sí? Fíjense que ahí entonces me seleccionó todo lo que eran de producción. Pero como le ubico otro criterio y le digo AND, le estoy diciendo que no he terminado, que quiero otro criterio de selección. Y entonces le voy a ubicar el otro criterio de selección. Ubico otro nombre, una columna y una constante o un valor. Y en este caso le voy a ubicar que el salario es menor a 1000. ¿Sí? Ahí entonces, con el AND, yo le estoy diciendo, tienes que cumplir con los dos criterios, que sea de producción y que el salario sea menor que 1000. ¿Ya? Entonces ahí me va a hacer la búsqueda de lo que yo estoy buscando. Fíjense que entonces en el primer select, para que sean todos los departamentos de producción, tomó todo lo de producción. Pero después con el siguiente criterio fue eliminando varios que no cumplían. ¿Sí? Fue eliminando varios que no cumplían. Igual entonces el resultado de esto será la siguiente tabla. Ahí está. Número, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, departamento y salario. ¿Sí? Se dan cuenta que, bueno, primero es una tabla más ancha, mucho más ancha de la que habíamos visto anteriormente, y es porque puso asterisco. Eso significa que quiero ver todas las columnas. ¿Sí? Al poner todas las columnas, obviamente esto va a ser mucho más ancho. Me va a aparecer todas las columnas. Bien. Y cumple con el criterio porque todos son de producción, fíjense, todos son de producción y todos tienen un salario menor de 1000, ¿sí? El resultado siempre va a ser que cumplan lo que está en el where. En el where ustedes colocan sus criterios de selección. Bien, preguntas hasta aquí del where, digo del select. ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a ver, creo que ya viene así, viene el update. Antes de ir con la siguiente instrucción, vamos a la base de datos y en la base de datos vamos a consultar, a realizar un par de prácticas con el Select para que ustedes, digamos, puedan ir viendo todas estas dinámicas que tiene la consulta del Select. Voy a generar una nueva script y me voy a cambiar de base. En esta base que vamos a trabajar aquí, tiene una tabla que se llama empleados, digamos, para que sigamos el ejemplo que nos pusimos ahí. Select asterisco from empleados. ¿Sí? Ahí está. Bien, aquí tengo 6 empleados. ¿Sí? Ven 6 empleados con su nombre, su apellido, su teléfono, su fecha de nacimiento, su código de departamento, su salario y su nacionalidad. Bien, como habíamos visto, entonces yo puedo
colocar en el select las columnas que quiero ver, ¿sí? Si solo quiero ver el nombre, apellido, fecha de nacimiento y salario, yo entonces puedo colocarlas aquí, una por una, porque solo quiero ver esas. Apellido. Eso sí, tengo que estar completamente seguro cómo se llama la columna, cómo se llama el campo que quiero seleccionar, ¿sí? Solo puedo seleccionar campos aquí. Ok, una vez coloque los campos, yo puedo colocar entonces el nombre de la tabla en el front. Ahí está. Y ahí yo puedo hacer la consulta. Entonces me da el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el salario, tal cual se lo solicité. Bien. Entonces, como ven, aquí se ubican las columnas. Si yo no quiero poner columna por columna, yo puedo poner asterisco y me va a mostrar todas, ¿sí? Entonces, aquí, digamos que estos dos serían el mejor ejemplo. Con el asterisco salen todos los campos y con este yo especifico cuál de ellos es la que quiero ver, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran ver, ustedes pueden entonces hacerle el select o con asterisco o con los nombres específicos de las columnas. Eso depende de lo que lo soliciten o de lo que ustedes quieran ver. Bien. Ahora, también se puede cumplir con criterios, ¿sí? Si yo quiero que me genere la información de los empleados con salarios menor a 1000, entonces yo puedo colocar aquí un where, porque ya quiero, no que lo muestre todos, quiero que me muestre algunos registros. Entonces yo digo, bien, quiero salario menor a 1000. Fíjense cómo es la condición siempre aquí con el where. Nombre de uno de los campos que ustedes quieran trabajar como filtro y luego un valor. Aquí puede ser igual, puede ser menor, puede ser mayor, puede ser menor o igual o puede ser mayor o igual. Ahora hacemos una prueba con algunos. En este caso, quiero los salarios menores a 1000 de toda la tabla. Entonces yo genero y se dan cuenta, solo me trae un registro. Solo hay un registro, solo hay un empleado que gana menos de 1000. Solo hay uno que gana menos de 1000. Ahora, yo sé, porque lo vi hace un momento, que hay un empleado que gana 1000. Exactamente 1000. Entonces, yo puedo decirle aquí, tráeme lo que sean menores o iguales a 1000. Entonces le coloco el igual, genero nuevamente y ya sé que me va a traer, fíjense aquí, me trae entonces a Vanessa Ortega que gana 1000. ¿Ya? Porque le dije en la condición que también sea igual. ¿Sí? No solo menor, sino igual. Bien, entonces puedo también tener varios criterios. Voy otra vez a seleccionar toda la tabla. Y yo puedo tener varios criterios para filtrar. Yo puedo decirle, quiero ver a los nacionales. Quiero ver solamente a los empleados nacionales. Y a los empleados nacionales que ganen, no sé, más de 1000. ¿Sí? Empleados de Panamá nacionales que ganen más de 1000. Entonces yo puedo hacer esto. Puedo colocar aquí el where. ¿Cuál es el campo que me va a ayudar a hacer ese filtro? Nacionalidad. Le coloco igual. Y como ese campo tiene varchar, yo el dato que le voy a comparar tiene que ir con apóstrofe. Bien, entonces voy a colocar Panamá. Y como me pidieron más filtros, dice salario mayor a 1000. Bien. Ahí entonces me está diciendo que Josefina y Juan Carlos son nacionales y que ganan más de 1000. Bien, pero como estoy usando el filtro de nacionalidad, me gustaría verlo también acá arriba. No hay problema. Entonces, ustedes aquí ubican nacionalidad arriba y le colocan una coma.
El orden de estos campos se lo dan a ustedes. Ustedes pueden poner nacionalidad primero si quieren, o fecha de nacionalidad o fecha de nacimiento primero. No tiene que ser necesariamente como estén en el orden que estén guardados, sino en el orden que ustedes los quieran ver. Bien, entonces aquí dice Josefina, nacionalidad panameña y salario mayor que 1000. Bien. Ahora voy a hacer otra condición. Si quiero ver a los empleados que no sean panameños, ¿sí? Empleados que no sean panameños. Entonces, yo aquí, en vez de colocarle igual, lo que voy a poner es diferente. ¿Cómo lo coloco diferente? Menor que y mayor que seguidos. Menor que y mayor que seguidos me dicen nacionalidad diferente de Panamá. Con eso, entonces, me va a dar todos los empleados que no sean panameños, o sea, extranjeros. Ahí está, me dice, bueno, Katia, María y Yamilet son de nacionalidades extranjeras. Venezuela, Colombia, Venezuela. Bien, preguntas del SELEC, de las consultas. ¿No tienen preguntas? No, profe. Oh, claro. Sí. Bien, vamos con la siguiente instrucción entonces. La siguiente instrucción entonces es el update, que lo que hace es modificar valores que tengan ustedes en su tabla, o sea, modificar datos. Van a modificar una columna o varias columnas, dependiendo de lo que ustedes necesiten, dentro de la tabla. Bien, vamos a ver cómo es la instrucción. La instrucción o la sintaxis sería la palabra update. Al lado de la palabra update va la tabla donde ustedes quieren hacer la modificación, ¿sí? El update siempre va a una sola tabla, ¿sí? A una sola tabla. Bien, update a la tabla de clientes. Luego va la palabra set, que lo que quiere decir es setear o configurar o indicar cuál es el campo que se va a cambiar. Entonces ahí ustedes dicen, el cambio va a ser en la columna de teléfono, ¿sí? Le tienen que indicar en qué columna va a ser el cambio. Entonces le ponen columna teléfono. Y ahí va entonces el nuevo dato. Igual, nuevo dato. Aquí va el nuevo dato. ¿Sí? Eso quiere decir que un cliente va a cambiar su teléfono. Aquí tendrán que colocar el nuevo teléfono. Luego va la instrucción where. Importante. En update, ustedes siempre deben de colocarle where. No deberían hacer nunca un update sin where. Más adelante les explico por qué. Pero simplemente es porque el dato siempre tienes que especificar a quién le vas a hacer el cambio. ¿Y cómo le dices a quién le vas a hacer el cambio? En el where. En el where le dices que a quién le vas a hacer el cambio. Si no especificas en el where a quién, el cambio se lo va a hacer en todos. Y obviamente eso no es lo que ustedes quieren. Bien, viene el where y viene entonces lo que especifica que sea uno solo o ese criterio y mismo criterio que se cumple en el select. ¿A quién quieres que se le haga? Solo que el select era para visualizar. Aquí es para cambiar. Bien, ID cliente igual 2 quiere decir que solo a ese cliente le quieres cambiar el teléfono. Bien, y entonces esa sería la sintaxis para cambiar el teléfono al cliente número 2. Bien, otro ejemplo acá. En la misma tabla van a hacer una actualización en la tabla de clientes, solo que aquí en el set se lo van a cambiar en dos campos, en cédula y en dirección. Se pueden hacer varios cambios en el mismo momento, siempre y cuando uno señale por coma, separe por coma las columnas que va a cambiar. Voy a cambiar la cédula y voy a cambiar la dirección. ¿Sí? Entonces puedo colocar, separo por comas y voy colocando los demás campos. Y en el where, no necesariamente el where solamente tiene que generar un resultado. El where puede generar un lote de resultados y a todos los que cumplan con eso se le va a hacer el cambio. En este caso,
todos los menores de edad le quieren colocar celular null y dirección en blanco. Entonces, así se haría. El tercer ejemplo es de una tabla de pedidos, ¿sí? Bien, hago update, tabla de pedidos, set, y aquí les voy a especificar precio, que va a ser 25, y le digo aquí que a monto, que es otro campo, yo puedo hacer una operación matemática aquí, y el resultado de esa operación matemática es el dato que va a ingresar en el campo monto. En este caso está usando el campo cantidad para multiplicarlo por 25. ¿Sí? Entonces, puedo hacer una operación matemática aquí mismo en la misma instrucción update dentro del set para que él me genere ese dato y me lo coloque y lo almacene en el campo monto. Y bueno, en el where, aquí el where dice ID producto igual 100 y precio diferente de 25. O sea que yo puedo usar en el where también criterios combinados o varios criterios en el where, tal cual lo hice en el select, ¿sí? El where ahí sí funciona igual. Recuerden que el select lo que hace es consulta y esto lo que hace es una selección de registros que van a cambiar. Bien, vamos a probarlo directamente en la base y ahí creo que podemos verlo mejor. Bien, voy a quitar este select y voy a dejar este acá arriba. Bien, hagamos algo. Vamos a cambiarle el dato a un solo empleado. ¿Sí? Vamos a cambiarle el dato aquí a Katia. Katia le cambiaron el celular porque se mudó de compañía, etcétera. Eso no quiso hacer portabilidad. Nos dice que le cambien el número porque ese ya no es su número. Bien. Entonces nosotros podemos hacer modificación de data gracias a la instrucción update. La instrucción update, entonces yo lo ubico aquí, update. ¿Cuál es la tabla a la cual le voy a cambiar? Okay. Es la tabla empleados. Bien, entonces yo aquí le ubico set. En el set le voy a decir qué campo. Entonces yo voy y me ubico aquí y le digo, bueno, ¿cuál es el campo que quieren cambiar? Y me identifico el campo, porque el campo que quieren cambiar es teléfono. Y ese nombre de esa columna es la que coloco aquí, teléfono. Y aquí entonces el nuevo celular que me dio Katia para que la actualizara. Como es un dato, o sea, un campo varchar, el dato tiene que ir entre apóstrofe. ¿Sí? Bien, ella dice que el nuevo celular es 6122-3355. ¿Sí? Ese es su nuevo celular. Entonces yo voy a colocarle su nuevo celular a Katia. Bien, ahí entonces especifica el nuevo dato, pero ahora tengo que especificar a quién. Porque si no especifico a quién en este momento, el gestor de base de datos se lo va a cambiar a todos. ¿Sí? A todos. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero cambiárselo solo a uno. Entonces yo tengo que identificarlo. Yo tengo que identificar que sea a él, solo a él, al 3, el que le va a cambiar el teléfono. ¿Sí? Para eso entonces le voy a poner el where. Uso la clave de la tabla, que en este caso la llave principal es coste empleado, y le coloco aquí igual 3. Bien. Entonces, en este punto que hice, seleccioné una columna, y luego seleccioné una fila. Eso me hace llegar como a un punto de intersección entre las dos gráficas o las dos líneas, y ahí en ese punto es donde él va a hacer el cambio. Solo le va a cambiar allí, porque le especifiqué el campo en el set y le especifiqué el registro en el where. Bien, vamos a correr entonces ese cambio. Fíjense el número de teléfono que tenía Katia y vamos a ver cuál es el nuevo número de teléfono que va a tener Katia. Aquí genero, me dice que salió bien y genero el select de nuevo. Bien, entonces el número de teléfono de Katia cambió. Ahora es 6122-3355.
Solo cambió el número de ella porque le puse entonces en el where la condición de que solo es ella la que quería que le hiciera el cambio. Si yo no le especifico el where, entonces se lo cambia a todos. Y eso es, digamos, lo peligroso con update. ¿Sí? Peligroso porque me puede cambiar los datos de todos y eso es un gran problema porque no tendría cómo recuperar los demás, a menos que busque el backup y hago una restauración de backup y empiece a ver cómo restauro la información. Y es un gran trabajo. Como les dije la otra vez, no hay un control Z acá. ¿Sí? Simplemente hay que hacer un gran trabajo para poder tratar de buscar la información que uno pierde en base de datos. Bien. ¿Alguna consulta entonces con el update? Bien, vamos a aplicar otro ejemplo. En este caso, vamos a hacer algo acá. En este caso, vamos a aumentarle el salario a algunos empleados. ¿Cómo le aumentamos el salario? Vamos a aumentar el salario solamente a los que tienen el departamento 2. O sea, que está en el departamento, digamos que ese departamento es producción. Pero quiero aumentar el salario a los que están en el departamento de producción y que su salario sea menos de $1,500. Si su salario es menos de $1,500, entonces le voy a hacer un aumento del 10% de su salario. ¿Sí? Recuerden que el departamento solamente el 2. Bien, ¿cómo genero todo eso? Entonces, bien, hago un update a la tabla empleados, es la única que nos vamos a referir ahora. ¿Y qué campo es el que quiero cambiar? El campo que quiero cambiar es salario, ¿verdad? Porque quieran hacer un aumento de salario. Entonces, salario va a ser igual. ¿Cómo le hago un aumento del 10%? Puedo utilizar el mismo campo para hacer ese cálculo, ¿sí? Yo puedo decirle salario por 1.10, ¿sí? Si yo multiplico el salario por 1.10, en realidad el resultado de eso es un aumento de 10%. Bien. Puedo utilizar los mismos campos para hacer los cálculos para después ingresarlos al campo salario, ¿sí? Tal cual se pueden hacer en programación en algunas variables. O sea, en una variable la utilizamos a veces así. Aquí también se puede hacer esa operación matemática. Bien, pero yo no le voy a hacer el aumento de salario a todos. Solamente a los que tienen el departamento 2. Entonces, para eso necesito el where. ¿Sí? Y el campo se llama COPDEPTO. Pues lo estoy viendo aquí. Se llama COPDEPTO igual 2. Pero no acaba ahí porque me dice, no a todos los de departamento, solo a los que tengan salarios menores a 1,500. Disculpe. Entonces ubico aquí un AND, a comportar lógica AND, y le digo salario menor a 1,500. Bien, fíjense entonces que tienen que cumplir con esas dos condiciones. ¿Quiénes cumplen con esas dos condiciones? Si nos ponemos a ver aquí la tabla, como es pequeñita, podemos saberlo. Estos dos cumplen solamente. El otro, María Teresa, también está en el departamento 2, pero este no porque, mira, gana 1,800. ¿Sí? A él no se le va a hacer aumento. Solo se le va a hacer aumento a Juan Carlos y a Katia. Bien, y un aumento de 10%. Vamos a generar esto. ¿Sí? Corremos. Vamos a ver la bitácora. La bitácora, bueno, me indica que todo salió bien. Entonces, yo puedo hacer el select de nuevo, como para ver y visualizar de nuevo el tema. Bien. Fíjense entonces que se hizo la modificación. Juan Carlos ganaba 1,100 y ahora está ganando 1,210. Eso quiere decir que le aumentaron $110, que es el 10%. Y a Katia ganaba 1,200
más el 10%, que son $120, queda entonces en 1.320. Ahora, vamos a ver a María Teresa, que también está en ese departamento. No le hizo el cambio porque ella gana menos de 1.500 y la condición era que para poder que le aplicara tenía que ganar, él gana más de 1.500, por eso no le aplicó el cambio a María Teresa. Bien. ¿Alguna consulta o duda con respecto al Loop Day? Bien, si no hay consultas, seguimos adelante. Bien, la próxima instrucción que vamos a estar viendo es la instrucción delete. Delete lo que hace entonces es eliminar o borrar registros de una tabla, ¿sí? Elimina o borra registros de una tabla. Obviamente esta instrucción inclusive es más peligrosa que el update, porque el update puede modificarnos un campo de una tabla. Varios registros, pero un solo campo. El delete nos puede borrar registros de una tabla, inclusive puede borrarlos todos si hacemos mal el where, o si no utilizamos where, que sería un error garrafal, nos puede entonces borrar toda la tabla. Bien, entonces vamos a ver la sintaxis para evitar que nos suceda esto. Delete from es la sintaxis y luego va el nombre de la tabla. Eso quiere decir que yo quiero borrar algunos registros de la tabla de clientes. ¿Qué registros? Entonces son los que van a cumplir con el where. Viene el where. Delete from, viene el nombre de la tabla, luego la instrucción where, y aquí entonces el que cumpla con esta condición es la que va a ser borrada. Los registros que cumplan con la condición van a ser borrados. Siguiente ejemplo. Delete from clientes. El borrado va a ser en la tabla de clientes. Y dice en el where que la edad sea menor de 14. Eso significa de que el resultado en este where puede ser un lote de registros o varios registros. Si el resultado de este where son 8 registros, él va a borrar los 8 registros, ¿sí? En este punto, el where en el delete funciona igual que en el select. Va a traernos la cantidad de registros que cumplan con el criterio. La diferencia es que en el select solamente lo va a mostrar. Es una consulta para mostrarlo. Sin embargo, en el delete los va a borrar, ¿sí? Los va a borrar. Bien, el siguiente ejemplo. Otra tabla sería la tabla de pedidos. Delete from pedidos. Y el where dice monto igual 0. Eso significa que todo lo que cumpla con el criterio de que monto sea igual a 0, que pueden ser varios registros, va a borrarlo de la tabla de pedidos. Bien, entonces esta es la sintaxis del delete. La sintaxis es bastante más sencilla que las demás. Sin embargo, sigue siendo peligrosa y mucho cuidado con hacer un delete sin where porque eso es muy, muy peligroso. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo en la base de datos. Voy a abrir una nueva pantallita para mantener todo separado. Y de mi tabla de clientes, digo, empleados. Bien, digamos que quiero borrar un empleado. Vamos a ver, yo puedo ser que voy a borrar el empleado número 6. ¿Sí? Empleado número 6. Siempre y cuando esto no me dé problemas con integridad de referencia. Vamos a ver. El delete from, nombre de la tabla, empleados. Ahí entonces el where que me va a decir cuál es el registro que quieres borrar. ¿Sí? Ahí entonces normalmente se le ubica el nombre de la llave principal. ¿Sí? Si tienen el nombre de la llave principal, mucho mejor porque va directo, puntualmente, a ese registro.
También podrían usar otros campos para usar en el web, pero es mejor utilizar la llave porque ahí sabemos que va a ese registro en especial. Bien. Delete from empleados, WordCode empleados igual 6. Quiere decir que él quiere borrar esto. Fíjense que entonces tengo 6 empleados ahora mismo, del 1 al 6, y con esta instrucción muy probablemente me va a borrar. Déjenme buscar la bitácora aquí para tenerla a la vista. Bien, genero esto y me dice aquí que salió ganchito, o sea que todo salió bien. Eso significa que borró el empleado número 6. Voy a hacerle select nuevamente y ahí está, solamente tengo 5 empleados. Bien, él va a borrarlo. Lo va a borrar siempre y cuando este empleado no esté siendo usado como referencia en alguna otra tabla. ¿Sí? Entonces ya lo borró. Esta es la instrucción para borrar, delete from empleados, y nunca se les olvide colocar el where. Fíjense que cuando yo intento borrar un empleado que tiene referencia en otras tablas, este empleado tiene referencia en alguna otra tabla donde se hace alguna operación, ¿sí? Entonces, si yo intento borrar aquí, él me va a dar un error. Y vamos a marcar el error acá. El error dice, delete update en un row, una fila que tiene una llave foránea, dice. Eso significa que este empleado en particular ha sido utilizado en otro registro de una tabla donde está referenciado. ¿Se acuerdan la primera operación que hicimos el día de hoy, que era hacer una referencia con otras tablas foráneas, porque era llave? Esto es lo que evita cuando nosotros hacemos la llave foránea. Evita de que yo borre en una tabla que ese dato se está usando en otra tabla para referenciarse. Entonces, si yo dejo que se borre de esta tabla, el otro registro quedaría, digamos, en el aire o queda incorrecto o incompleto porque le borré la referencia donde él estaba. ¿Sí? Entonces, importante ponerle foreign key a las tablas precisamente para que el mismo gestor de base de datos te administre esto y no deje que tu información esté, digamos, incompleta. O te garantiza de que tu información sea íntegra. No te va a borrar ningún dato que esté utilizándose en otro lado, porque va a aparecer este error. Y esto es súper importante, por eso lo traje a colación con respecto a la llave foránea que hicimos al principio. Esa generación de esa llave foránea es la que me permitió que aquí no me dejara borrar este registro y me diera entonces ese control, porque si no, iba a tener entonces una pérdida de información o una inconsistencia en los datos. Bien, preguntas con la instrucción delete. ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a ver las actividades. Hasta aquí es el último tema de hoy. ¿Sí? ¿Sí? El último tema de hoy porque estuvimos viendo todo lo que son las instrucciones de el DDL, digo, el DML, que tiene que ver con manipulación de datos. Y la manipulación de datos entonces va con el select, con el update, con el delete y con el que vimos la semana pasada, que es el insert. Bien, vamos a ver entonces sus actividades de la semana para aclararles. Esta semana ustedes tienen este quiz. Vamos a ir a ver el quiz número 2. Ahí están las instrucciones de la cual va a hacer referencia. El insert, el update, el delete y el select. Ya estuvimos viendo. Bien, algunos videos de referencia. Siempre son buenos verlos. Y a partir de cuando yo habilite esto, que será una vez suba esta grabación, puede ser alrededor de las 4 de la tarde, yo les habilito entonces este quiz para que ustedes lo puedan hacer. Tienen hasta el miércoles a medianoche para hacerlo. Solamente entran a Socrative
colocan Login Student, colocan el nombre de su aula, su nombre, su apellido y contestan las preguntas que se van a hacer ahí. Las preguntas tienen que ver precisamente con todas las instrucciones que vimos hoy. Van a colocarse algunas instrucciones de insert o de update, de delete, de select. Y ustedes van a seleccionar cuál es la operación que está correcta. Esta actividad es individual y tiene un porcentaje de 10% de su nota final. Tienen hasta miércoles para entregarla. ¿Alguna pregunta con las actividades de Socrative, las que tuvieron la semana pasada? ¿Alguien tuvo alguna inconsistencia, algún problema con ella que me digan o todo le salió bien? Nadie tuvo ningún... Ajá, dígame. Bueno, con la plataforma no tuve ningún problema, profesor, pero con el taller, tanto mi grupo y yo, bueno, que yo hablo por mi grupo y hablo más que nada por mí también, tuvimos pequeños inconvenientes. Hubo un compañero que, independientemente que siguió los pasos todos correctamente, no pudo instalar el MySQL. Yo instalé como 4 veces el MySQL paso a paso hasta que por fin lo di. Después me salían errores al momento de hacer como, se ve bastante fácil lo que usted está explicando, pero al momento ya de ejecutar el programa me salía como la crucecita o no me salía el programa o me salía error o me salía que ya yo había creado esa tabla, ya estaba creada, tenía que jugar con los sinónimos para ver si le cambiaba la tabla, a ver si así me funcionaba el programa. Y realmente, como el cierre son los viernes a las 11:59, yo trabajo de lunes a viernes y llego a mi casa a las 7 de la noche. Tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, a mí me gusta cuando yo hago todo lo que es con programación, uno tiene que saber exactamente lo que uno está haciendo y entre más información uno consiga y logre recopilar con las otras materias anteriormente, bueno, el profesor nos daba, o sea, nos daba para trabajar hasta el sábado a las 11:59, porque yo sé que hay compañeros que trabajan, por ejemplo, uno de mis compañeros también trabaja los sábados hasta las 5 de la tarde. Entonces, ya es un problema, profesor, si nos puede hacer, o sea, la facilidad de que por lo menos el sábado hasta la 1 de la tarde, para que nos dé tiempo de organizarnos más, para no estar disque todo contra el tiempo, porque ayer casualmente eran las 11:30 y yo todavía estaba peleando con la aplicación. Igual logré entregar la tarea, pero lo que no se quiere es eso, profesor. Sí. Sí, entiendo. O sea, y no tengo problema con dejarla hasta los sábados. El tema es que si al final, digamos, si lo dejamos para el último día, sí es más complicado. Por eso, si te das cuenta, es una semana en lo cual uno trata de hacer las actividades como con tiempo, ¿no? Así para que no te tome el último momento. Y yo entiendo que ahora la instalación del MySQL en algunas ocasiones, dependiendo de la máquina o algún problema con algún puerto que también puede pasar, les puede dar algún problema. Yo les recomiendo cuando es así que lo primero que el problema que les aparezca o el mensaje de una vez lo busquen en Google o en YouTube. Seguramente a alguien le pasó y alguien le va a poder contestar cómo es el tema. O si no, me escriben a mí cualquier cosa y yo les indico. Sí, yo lo puedo dejar hasta el sábado, no hay problema. Ahora, siempre trato de, como son dos actividades, la actividad más liviana, en este caso el quiz, lo dejo para 3 o 4 días después para que ustedes entonces, digamos, la puedan hacer, porque es una actividad más liviana, solo contestar preguntas. Y la más complicada, que es hacer ya las operaciones directamente con la base de datos, sí le doy toda la semana para que tengan un poquito más de tiempo. ¿Sí? Entonces, yo no tengo problema, podemos incluir los sábados dentro de la actividad. Este quiz sería entonces para el miércoles, o sea, ustedes tienen este fin de semana. El que tenga muchos inconvenientes en la semana, o sea, de lunes a viernes por el trabajo, entonces concéntrense en dedicarse una buena cantidad de horas o un par de horas el fin de semana. Digamos, este quiz podrían hacerlo mañana sin ningún problema. Yo lo habilito hoy y ustedes lo pueden hacer mañana.
Si no pueden hacerlo mañana, entonces tienen hasta el miércoles para hacerlo, ¿verdad? Igual es contestar algunas preguntas con respecto a lo que vimos hoy. Tenemos otra actividad esta semana también, y es el examen parcial, ¿sí? Pero el examen parcial se lo estoy indicando ahora, pero va a ser el próximo fin de semana. O sea, yo voy a habilitar el parcial el viernes en la noche, o sea, viernes a las 6 de la tarde. Inicia. Ustedes van a tener, los que pueden el viernes en la noche, van a tener viernes en la noche y van a tener todo el sábado, ¿sí? Entonces, tienen todo el sábado para hacer el examen parcial. El examen parcial va a ser aquí en la plataforma educativa, va a ser operaciones de escoger la mejor respuesta, llenar espacios, inclusive algún cotejo de conceptos o pareo para que ustedes entonces puedan hacerlo. Tiene un tiempo de finalización de 90 minutos, o sea, tienen hora y media para hacerlo. Apenas inicien a hacerlo, no se entretengan en nada porque en 90 minutos les va a cerrar. Sí, entonces tienen que sacar hora y media entre el viernes y el sábado de la próxima semana para hacer ese examen parcial. Solo 90 minutos van a tener para hacerlo. Seguramente lo van a poder hacer mucho menos, pero siempre se le da un tiempo de holgura para que ustedes entonces puedan terminarlo. Como les repito, se le habilita el viernes en la noche y se quedará hasta el sábado, hasta la medianoche. ¿Sí? O sea, van a tener todo el sábado y parte del viernes para hacerlo. Y entonces este quiz va a estar hasta el miércoles. ¿Bien? Entonces, el próximo sábado nosotros igual vamos a tener clases, pero esa clase que vamos a dar el sábado ya no está incluida o no viene ese tema dentro del parcial. ¿Ya? El parcial va a tener los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Ya los temas que vamos a ver el próximo sábado son para el proyecto final, no para el parcial. ¿Sí? Entonces, examen parcial comienza el próximo viernes y termina el sábado. O sea que si ustedes por lo regular tienen 3 horas de clases los sábados, nosotros el próximo sábado vamos a dar alrededor de hora y media y la próxima hora y media, si quieren, se dedican a su examen parcial. ¿Alguna pregunta del examen parcial? Vamos a tener el quiz esta semana y para el final de la semana va a ser el examen parcial. Exacto. El quiz hasta el miércoles y el examen parcial viernes y sábado de la próxima semana. De esta misma semana. Sí, la próxima semana, Mauricio. Sobre este tema, entonces. El del parcial viene desde el tema 1, desde la semana 1 hasta lo que vimos hoy. Ok. Todo en base a la información dada, tanto en los videos como en los PowerPoint. Así es, tanto en las videoconferencias que están grabadas como en los PDF que les voy pasando. Otra consulta, ya ese sería individual, no tendría que ser en grupal ni nada. Exacto. Ese ya es individual. Digamos que la próxima actividad en grupo ya sería el proyecto final que yo les voy a explicar el próximo sábado. Sí, ya este quiz es individual y el examen parcial también es individual. Igual yo les voy a estar enviando algún correo el viernes en la mañana o en el día, recordándoles que se va a habilitar el examen a las 6 de la tarde para el que pueda hacerlo el viernes. Igual el sábado se los voy a recordar para que todo el que por ahí todavía no lo haya podido hacer, se recuerde que tenga que hacerlo entonces. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, si no tienen preguntas, entonces vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos entonces el próximo sábado. Recuerden hacer su quiz y prepararse para el examen parcial del próximo fin de semana. Cualquier pregunta, entonces me pueden escribir al mensajero o me pueden escribir al correo. Saludos. Hasta la próxima semana, chicos. Chao, profe. Chao, chao. Ah, profe. Chao, hasta luego.